Bueno, capítulo número 5 del libro El Camino a Cristo. La consagración. La promesa de Dios es: me buscaréis y me hallaréis cuando me buscare de todo vuestro corazón. Ese versículo lo encontramos en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por la naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y en los pecados. La cabeza de todas está enferma, el corazón todo desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Nos sujeta fielmente los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa y renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Y el rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha más para que el alma sea renovada en santidad. Debe someterse ante Dios. Antes a Dios. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega, ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Venid pues y arguyamos juntos. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de su criatura. No puede aceptar su homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real de entendimiento y de carácter. Haría el hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separa de Él. Por esto dice el Salvador: así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son ídolos de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortuna constituye la cadena de oro que lo tiene sujeto a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo, una vía de comodidad egoísta, libre de responsabilidades, el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y otra parte al mundo. No somos hijos de Dios, a menos
que lo seamos enteramente. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confiar en sus propios esfuerzos para obedecer su ley. Desarrollan un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo de amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma es rebosada de tal manera de su amor y de gozo de su comunión, que se aferra a él y contemplándole se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Los que se sienten en amor constreñidos de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que aceptar, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, áridos formalismo, gravosa y vil tarea. ¿Creéis que es un sacrificio demasiado grande darlo todo a Cristo? Preguntaos, ¿qué dio Cristo por mí? El Hijo de Dios lo dio todo para redimirnos, vida, amor y sufrimiento. ¿Es posible que nosotros, seres indignos de tan grande amor, rehusemos entregarle nuestro corazón? Cada momento de nuestra vida hemos compartido las bendiciones de su gracia. Y por esta misma razón no podemos comprender plenamente las profundidades de la ignorancia y la miseria de que hemos sido salvados. Es posible que veamos a aquel a quien traspasaron nuestros pecados y continuemos sin embargo menospreciando todo su amor y sacrificio. Viendo la humillación infinita del Señor de gloria, murmuraremos porque no podemos entrar en la vida, sino a costa de conflicto y humillación propia. Muchos corazones orgullosos se preguntan, ¿por qué necesitamos arrepentirnos y humillarnos antes de poder tener la seguridad de que somos aceptados por Dios? Mirar a Cristo, en Él no había pecado alguno, y lo que es más, era príncipe del cielo y sin embargo por causa del hombre se hizo pecado. Con los transgresores fue contado, y Él mismo llevó el pecado de muchos, y por los transgresores intercedió. ¿Y qué abandonamos cuando lo damos todo? Un corazón manchado de pecado para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo los hombres hallan difícil renunciar a todo. Me avergüenzo de oírlos decir y de escribirlo. Dios no nos pide que renunciemos a cosa alguna cuya retención contribuiría a nuestro mayor provecho. En todo lo que hace, tiene presente el bienestar de sus hijos. Ojalá que todos aquellos que no han decidido seguir a Cristo pudieran comprender que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que cuando están buscando por sí mismo. El hombre inflige el mayor perjuicio e injusticia a su propia alma cuando piensa y obra de un modo contrario a la voluntad de Dios. Ningún gozo real puede haber en la senda prohibida
por aquel que conoce lo que es mejor y proyecta el bien de sus criaturas. La senda de los transgresores es el camino de la miseria y la destrucción. Es un error dar cabida al pensamiento de que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos. Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra la avenida del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos de Dios nos invitan a rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempo, que nos cierran la puerta a la felicidad del cielo. El Redentor del mundo acepta a los hombres tales como son, con todas sus necesidades, imperfecciones y debilidades. Y no solamente los limpia del pecado y les concederá redención por su sangre, sino que santificará el anhelo de todos los que consientan en llevar su yugo y sus cargas. En su designio da paz, es su designio dar paz, descanso a todos los que acudan a él en busca de pan de vida. Solo nos pide que cumplamos los deberes que guíen nuestros pasos a la altura de una felicidad que los desobedientes no pueden alcanzar. La vía verdadera y gozosa del alma consiste en que se forme en ella Cristo, esperanza de gloria. Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois mortales, débiles. Mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilitan la confianza que tuviste en vuestra propia sinceridad, y os induce a sentir que Dios no puede aceptarlos, mas no necesita desesperarse. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de voluntad. Está en el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero poder escoger servirle, poder darle vuestra voluntad, para que Él obre en vosotros, tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Desead ser bondadosos y santos es rectísimo. Pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan a un punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora, por medio del debido ejercicio de la voluntad. Pueden obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sostenerlos firmes, y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe. Ahora sí, pueden opinar. ¿Quién empieza?
Aquí encontré en la página 44 de este, ¿no? Sí. ¿Y qué abandonamos cuando damos todo? Un corazón corrompido. Un corazón corrompido para que Jesús lo purifique, para que lo limpie con su propia sangre y para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo los hombres hallan difícil dejarlo todo. Me avergüenzo de oírlo decir y de escribirlo. Entonces, La el primera Señor parte quiere es que entreguemos todo totalmente, no el 90% o el 99%, es todo. Ella dice que hay muchos hombres que fracasan en ese aspecto, ¿no? No le entregan todo al Señor. Y eso no debe ser así. Le entregamos totalmente la vida a Dios o si no, mejor no hagamos nada, ¿no? O tibios, o fríos, o calientes. Dios no acepta una vida media, dice, Claro. ¿no? Todo o nada. Una vida intermitente no acepta a Dios. Y la primera parte es importante, ¿no? Dice que si no le buscamos al Señor de todo corazón, no va a haber un cambio en nosotros. Y esa es una gran verdad, y eso tenemos que ver si no hay cambio es porque no le buscamos de corazón, solamente de labios, ¿no? Eso es. Hay una lucha diariamente, ¿no? Con cada uno de nosotros, y eso es lo que debemos tener. Dice, verá, la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La rendición del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, pero para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. La bendición, dice. Rendición. La rendición. Es la rendición. Rendirse. Mire la lucha del yo. La entrega. Sí. La entrega. Decía también una parte que no debemos preguntar cuánto, o sea, es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Sino entregar sin reservas todo. O sea, no es como, o sea, hasta dónde puedo llegar haciendo lo malo, por así decir, sino que mejor procurar de hacer todo lo bueno posible, porque eso es como gratitud, no obligación, ¿no? Porque ese es el plan, ¿no? O sea, en algún momento esto se puede convertir en una carga, y ahí se perdió el foco. Cuando la vida cristiana se convierte en una carga, es complicado, ¿no? Pero cuando, a pesar de las luchas y de las dificultades, hay paz, es gratificante. Así tiene que ser, ¿no? Se convierte en una carga porque, miren lo que dice este párrafo. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Una religión tal no tiene valor alguno. Justicia por obras. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Para quererse ganar el cielo. Y más adelante dice, cuando Cristo muere en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Él y contemplándole se olvida de sí mismo. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Se olvida de sí mismo. Y el amor a Cristo es lo que le mueve a actuar. Una recompensa. Como en el cielo, por ejemplo. Y también acá, miren, dicen, es un error dar cabida a la idea de que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos. Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. Entonces, en eso también leíamos con Juan David en el libro La vida
cielo, todas las huestes del cielo, están interesadas solamente en la salvación del hombre. Y todas trabajan unidas con ese objetivo. No creo, Vero, que solo la salvación del hombre. Porque acuérdate que la salvación del hombre es un resultado. Lo realmente que está en juego y lo que el cielo está en movimiento y toda la atención está en eso, es en restaurar la imagen de Dios, es que el carácter de Dios sea vindicado. Como resultado es la salvación del ser humano que colabora en esto. ¿O no? Sí, aquí mira lo que Puede dice. ser también. Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo en un don, el capítulo 2, la última parte. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos son movilizados en favor de la redención del hombre. Oh, contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro beneficio. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a la casa de su Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. Lo que tú dices, Vero. Claro, es que yo creo que la salvación encierra todo eso. El vindicar el carácter de Dios, el restaurar la imagen que se perdió de Dios en nosotros. Todo eso encierra la salvación, o sea, todo eso está dentro de la salvación. Y Dios no nos va a privar de nada de lo que para nosotros va a ser necesario, de lo que vamos nosotros, con lo cual vamos a gozarnos. Si Él nos dice algo no, es porque eso nos va a traer sufrimiento a nuestra vida. Esa es la confianza que debemos tener en Dios. Léale lo que sigue. Léale lo que sigue. Dice, los requerimientos de Dios nos invitan a rehuir todas las complacencias que traen consigo sufrimiento y desengaños, y que nos cerrarían la puerta de la felicidad y del cielo. Claro. Aquí nos dice que lo que Dios requiere de nosotros se nos invita a evitar el sufrimiento y los desengaños. Y también esas cosas nos van a cerrar la puerta del cielo. Vea, otro parrafito que me hizo preocupar, ¿no? Dice, ya casi al final, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, sujetos a la duda y dominados por los hábitos de vuestra mala vida. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telas de araña. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita vuestra confianza en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros. Mas no necesitáis desesperar. Lo que necesitáis comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Ahí está la respuesta, ¿no? La fuerza de voluntad. ¿Qué es la voluntad? Las facultades, o sea, decidir, o sea, voluntariamente, voluntad. Yo decido hacer eso. Yo decido, yo elijo. O sea, el ejercicio de la voluntad, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Mi razón. digamos, un ejemplo que yo coloco, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo decidí no comer entre comidas, ¿sí? Es una decisión o elección por medio de la voluntad, ¿no? De uno mismo y con la ayuda de Dios. Lo logré, ¿no? Yo no como entre comidas, ¿sí? Eso también lo puede hacer uno, por ejemplo, con la envidia, con molestarse por nada, la intemperancia, no solamente en la comida, en todas las cosas, ¿no? Debe pedirle al Señor que le ayude a uno a tener esa facultad, ¿no? De elegir y decidir lo correcto siempre. En los siguientes capítulos enfatiza eso. Dice que uno no puede, o sea, uno lo único que puede hacer es decidir y elegir. Y eso es de Dios igual. Según lo que uno,
si uno decide, eso está bien, pero si quiere hacer, él no va a poder, el hombre humano no puede. El hombre decide y lo demás lo deja Dios. Dios hace lo demás. Dios te da las fuerzas para cumplir Ajá, lo que sí. tú has decidido. Y, claro, y si él es más, si él mismo te hace decidir, Ajá. o sea, es que como casi el hombre no hace nada, ¿entiendes? O sea, el hombre es lo que tiene que decidir, pero si fuese por él, realmente no puede ni decidir, porque Dios tiene que impulsarlo a decidir. Claro. En Permitirle únicamente. Sí, ajá. Claro. El ser humano tiene que permitirle que... Capítulos anteriores también decían que a veces el hombre no se da cuenta. Cuando el hombre quiere reformarse es una influencia invisible dentro de él, pero él no se da cuenta. Él no se da cuenta. Entonces la decisión también viene de Dios, porque él pone tanto el querer como el hacer. Claro, aquí decía eso, ¿no? Miren, hay que entender que lo que Dios quiere, y durante estos prácticamente 6.000 años de pecado, siempre ha sido, Dios quiere sanarnos y libertarnos. ¿Sanarnos de qué? De lo que pasó allá en la separación, ¿no? Cuando el hombre pecó, que hubo una rotura. ¿Y libertarnos de qué? A causa de eso entró el pecado. Pero como esto exige ¿qué? Una transformación completa y una renovación de toda nuestra naturaleza. Debemos entregarnos a Él completamente. Entonces, interesante, ¿no? Que si uno se pone a mirar, a detallar todo esto y empieza a mirar cómo fue que Dios creó al hombre, lo creó perfecto, sin pecado. Pero a causa de la desobediencia el hombre se rompió, se separó y entró el pecado. Y a través de Jesús, todo, Dios lo que quiere nuevamente volver a regenerar a su imagen, a como éramos antes del pecado. Pero nuestra parte es entregarnos a Él completamente. Y todo el capítulo que leíamos era eso, ¿no? Como es que muchas veces nosotros entregamos una parte y otra parte no. Y hasta que nosotros no tomemos esa decisión y no seamos 100% conscientes de que tengo que completamente, nunca Dios va a podernos sanar ni libertarnos. Por eso es que vemos en los procesos que a veces decimos ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque muchas veces solo Dios nos conoce. Y usted sabe que esto es entre yo y Dios. Y yo ante los humanos puedo aparentar, pero solo Dios sabe cómo yo estoy manejando y qué pecado tengo y qué esto. Por eso, cuando estamos a solas, es ahí cuando nosotros podemos mirar y decir, ¿qué está pasando? ¿Verdaderamente me estoy entregando completamente o estoy tomando esto como un juego? Claro. Tenemos que revisar nuestra vida, nuestro corazón, meditar y que Dios nos ayude a darnos cuenta de qué está fallando. ¿Qué está fallando? Por lo que decía al comienzo, ¿no? Por lo que decíamos que si no entregamos a Dios todo el corazón, no se realizará el cambio. Claro. Que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser restaurados conforme a la semejanza divina. Entonces, Por eso es muy peligroso tener un pecado acariciado, ¿no? Seguirlo consintiendo ahí, no sentir ya arrepentimiento por eso. Y es muy delicado ese asunto porque el Espíritu Santo ya nuestra mente está cauterizada, ¿no? Así como estoy bien, ¿no? Pero en realidad está uno mal, ¿no? Y solamente hay que pedirle al Señor que le ayude a recordar, ¿no? Y pensar en qué está fallando, ¿no? Y lo importante es que ahí está la gracia de Jesús, ¿no? Jesús está diciendo siempre, ¿no? Yo estoy para ayudarte. Sin mí nada podéis hacer, ¿no? Contemplar a Jesús, imitarlo y saber cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos fallando, ¿no? Y que nos estamos equivocando. Pero como dijo la hermana, ¿no? El maldito yo, la batalla más grande. Y nosotros no nos damos cuenta, miramos al otro que está a nuestro lado
Y eso está en todos nosotros, ¿no? Miramos siempre a los demás y no miramos a Jesús. Siempre debemos mirar a los otros en redención y lo que pueden llegar a ser. Pero nosotros siempre miramos las fallas de los demás y no miramos a Jesús. Esa debe ser la reflexión, ¿no?, en esta noche. Amén. Vamos a entregarnos totalmente al Señor. La Entonces, fuerza de la voluntad, facultad de elegir y de decidir. oremos. Que Dios nos envíe y nos Sí. ayude y oremos los unos por los otros para que podamos ir avanzando. Pongámonos de rodillas. Oremos. Querido Dios, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú en este día, Señor, nos has protegido, hemos podido estar en comunión contigo. Nos has ayudado, Señor, a vencer el mal, Señor. Pero también sabemos que hemos fallado, Señor, en este día, hemos pecado contra ti, Señor, y estamos apenados por eso, Señor. Te pedimos, por favor, Señor, que tú nos limpies de todo pecado, nos ayudes a poder vencer ese pecado con tus fuerzas y ayúdanos, Señor, a poder seguir adelante. Te damos gracias por lo que la voz que tú nos has dado en este momento, Señor, tu palabra ha hablado, y ayúdanos, por favor, a poder tenerlo en nuestros corazones y poder obedecer. Gracias por el sacrificio que tu Hijo hizo, Señor, y por salvarnos aunque somos viles pecadores, Señor. Gracias por todo, y ahora que vamos a descansar, Señor, te pedimos, por favor, que nos protejas con tus santos ángeles, y si es así tu voluntad, podamos despertar mañana para primeramente estar contigo, comunicándonos, Señor. Todo eso te pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.